Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Bienvenidos al podcast 19 del Baúl del Miedo. Sabemos que ya los habíamos tenido pues bastante tiempo sin noticias de nosotros, pero ya por fin hemos podido grabar de nuevo y como siempre, esta noche no me encuentro solo. Primero pues estoy con Jorge, un invitado ya viejo de aquí del Baúl. Preséntate, Jorge. Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el Baúl del Miedo. Agradezco mucho la invitación a mi amigo Roberto y aquí estaremos transmitiendo. También hoy contamos con dos invitados especiales, uno que ustedes ya conocen, que es su coconductor favorito, Abel. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos otra vez al Baúl del Miedo. Una disculpa por las ausencias pasadas, pero así es esto de la pandemia, ¿no? Y también hoy contamos con otra persona muy amiga de nosotros, muy amigo de nosotros, Alfredo. Hola, ¿qué tal a todos los escuchantes de este podcast? Pues es un honor estar aquí en el Baúl del Miedo. La verdad ya esperaba mi invitación desde hace algún tiempo y pues espero que podamos charlar un ratito. Pues bueno, ya después de todas estas presentaciones, vamos a hablar un poco acerca de los temas que vamos a tocar hoy. Tenemos temas bastante interesantes, vamos a hablar un poco acerca de los déjà vus, vamos a hablar acerca de Plotino y el alma. Pero lo importante es que hoy queremos presentarles un diálogo entre nosotros, hablando acerca pues de temas como ocultismo, magia, esoterismo, para que puedan tener un poco de noción acerca de lo que nosotros sabemos o creemos de estos temas. Entonces, para empezar, quiero hacerle una pregunta a Jorge. ¿Sabes qué es el esoterismo? Sí, claro, pues se trata de todo aquello que es oculto, difícil de entender, aquello que no tenemos un conocimiento, pues, ¿cómo puede llamarse? De nivel público, por así llamarlo, ¿no? A ver, ¿qué piensas o qué crees acerca del esoterismo? Pues más que nada me imagino que es como esa parte del conocimiento que, como dice Jorge, no está pues abierta al público, ¿no? Sino que lleva un nivel de investigación más profundo. Y por lo tanto, pues no son cosas que normalmente las personas platiquen, ¿no? Como nosotros que nos juntemos a platicar sobre este tema, pues sí es un poco, digamos que discreto. Un poco fuera de lo común. Alfredo, ¿tú qué piensas o sabes acerca del esoterismo? Creo que el esoterismo es como este conjunto de ciencias o pseudociencias que pretenden explicar cosas que van más allá como del entendimiento humano, ¿sabes? Por ejemplo, toma la astrología, que pretende como explicar esta influencia que tienen las estrellas, los planetas sobre nosotros y sobre cómo nos comportamos, ¿no? O la alquimia, que no va propiamente a transmutar las partes físicas de las cosas, sino las esencias. Creo que el esoterismo se enfoca muchísimo en esta cuestión de la ciencia enfocada en el espíritu o la ciencia enfocada en el descubrimiento de una verdad espiritual o de un despertar espiritual. Exactamente, pues ahora les voy a hablar un poco acerca de lo que yo sé acerca de pues del esoterismo, y yo creo que es importante recalcar que existe una clasificación. O sea, una cosa es el esoterismo y otra cosa es el exoterismo. Todas estas corrientes pues empezaron por darles un inicio en todas las escuelas antiguas de Grecia, Platón, la academia. Todas estas cuestiones, digamos que tenían dos tipos de conocimiento. Uno era el conocimiento exotérico, que era lo que ellos como que le daban al público, sus postulados, sus teorías, toda la cuestión que podrían tocar como con cualquier persona, ¿no? Y entonces estaba esta otra división, que era el esoterismo. Para ellos, ¿qué era o por qué estaba esta división? En estos tiempos se supone que todos los iniciados dentro de estas escuelas de conocimiento eran los que eran aptos para recibir este conocimiento, que como bien mencionaron ustedes, pues es un conocimiento hermético, no un conocimiento secreto, un conocimiento que no podían como permitir dar a todas las personas, porque no todas las personas podían tener este entendimiento, ya que como sabemos, pues las escuelas iniciáticas precisamente preparaban a todos sus estudiantes para que fueran o tuvieran ese nivel de comprensión para realmente entender qué era toda esta cuestión esotérica.
Y dentro de esta cuestión del esoterismo entra mucho la cuestión de la simbología. No sé qué saben ustedes acerca de la simbología. A ver. Pues depende, o sea, puede ser la simbología como tal, la forma de algo, no sé, por ejemplo, la cruz o el triángulo, que ya si lo enfocamos a temas como alquímicos, pues es digamos, el triángulo pues se referencia al fuego, ¿no? El símbolo pagano del fuego. O con la cruz, que igual, pues aparte de ser como lo representante del cristianismo, pues tiene también otros significados, ¿no? Y pues el símbolo más que nada es eso que nosotros conocemos como digamos, como algo colectivo que se va adecuando a diferentes cosas. Tú, Alfredo, ¿qué piensas o qué sabes acerca de la simbología? Pues que es como esta abstracción que hacemos los seres humanos, ¿no? Respecto a figuras o palabras y los significados que les damos a cada una de esas. Es decir, concuerdo mucho con lo que dice Abel, ¿no? Por ejemplo, el triángulo, no solo como en la alquimia, ¿no? Sino también ahora en la química tenemos entendido que el triángulo significa que hay una relación de calor, ¿no? O ¿qué otra palabra? Por ejemplo, tomamos la Torá y el estudio de la Cábala, ¿no? Que trata de investigar la numerología de las palabras, de ciertas frases, para poder darle un significado simbólico. Es decir, por ejemplo, el 7, me parece, dentro de la Biblia y dentro de la tradición judía significa algo completo. Entonces, por eso, cuando se habla de que Dios creó el mundo en 7 días, tratan de decir que Dios creó algo completo dentro del mundo. Entonces, creo que eso es la simbología. Exactamente, ahora sí que sus aportaciones han sido totalmente correctas. En toda esta cuestión de las escuelas iniciáticas, del esoterismo, digamos que la simbología es una parte fundamental de este estudio. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice que toda esta cuestión de los símbolos realmente es una conciencia universal. No es para nada raro que nosotros podamos encontrar un símbolo en una zona, en una pirámide de aquí de México, y podemos encontrar este mismo símbolo en una pirámide de Egipto. O sea, realmente la simbología se hizo como un lenguaje universal que casualmente pues solo muchas veces se entienden las personas que son como adeptas a este tema, ¿no? Realmente el otro día Abel mencionaba algo muy interesante, y es que cuando tú empiezas a adentrarte en estos temas, cuando tú observes tu realidad, literalmente tu realidad, a dónde vas, a dónde caminas, por dónde pasas, vas a encontrar que hay muchos símbolos que a lo mejor a simple vista pues tú no pudiste percibir, ¿no? Pero ahora que tienes este conocimiento, ahora lo puedes entender. Y lo que se me hace muy maravilloso de esta cuestión de la simbología es que muchas veces nosotros podemos encontrar diferentes significados de una misma cosa. Como mencionas muy bien, a lo mejor en la alquimia un símbolo puede decretarte o significar tal cosa, pero si nos vamos al budismo, al taoísmo, a todas otras corrientes, tiene enteramente otro significado. Pero aquí lo importante en todas estas escuelas iniciáticas es que las personas que están dentro de estas hagan su propia reflexión. A lo mejor para mí significa una cosa y universalmente significa una cosa, pero lo importante es que tú te apropies de ese conocimiento. Y pues lo más importante también que, pues como dices, ¿no? Su interpretación, y aparte culturalmente cómo es diferente, y cada quien también puede tener sus interpretaciones personales, ¿no? Por ejemplo, hay quienes pues pueden tener el triángulo como de diferente modo, ¿no? Que no sepan esta parte de los símbolos paganos, pero le den atribuciones como ya más personales a eso y también lo convierten en un símbolo, ¿no? Al final de cuentas es lo que nosotros entendemos o cómo nuestro subconsciente lo transmite a nuestras ideas. Sí, también eso que dice Abel, y complementando un poco, a veces de estas formas, dependiendo de la rama o disciplina en la que se vea, tienen significados distintos, ¿no? Por ejemplo, el triángulo dentro del cristianismo significa la Santísima Trinidad, y a su vez, como en este argot religioso, el triángulo significa Dios también. Entonces, es muy interesante como que estos simbolismos tengan tantos significados dentro de distintas ramas. Exacto, como se utilizaba en la antigüedad para representar a Cristo, se utilizaba la forma de un pez, tenían que pintarlo, bueno, dibujarlo más bien en la tierra para saber que se estaba hablando de él, y un 666
para saber que hablaba de César, pues, ¿cómo se le puede llamar? El emperador, asesino de cristianos. Ajá. Entonces utilizaba un símbolo, el famoso 666, para poder hablar de él sin que supiera que se estaba hablando de su persona, y se utilizaba como un símbolo. Y ahora entrando en esta parte de cuestiones, por ejemplo, como el 666, yo creo que toda esta cuestión del esoterismo se presta mucho a que la gente piense cosas, ¿no? A que la gente piense que es algo malo, a que la gente piense que es del diablo o cuestiones de este tipo. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta, pues sí, hermetismo que se tiene acerca de estos temas? ¿Creen que el esoterismo es bueno o malo? ¿O qué es para ustedes? Pues yo pienso que es bueno porque nos crea una apertura del tema bastante amplio. Por ejemplo, yo recuerdo que anteriormente tenía la idea de que el 666 se refería a algo maligno o demoníaco. Incluso no sé si ubican la marca de ropa King Monster. ¿Sí lo ubican? Sí, bueno, utilizan mucho el número 666, entonces aquí fue donde yo me cuestiono. A ver, el 666 hay dos maneras de interpretarlo. Una es la bíblica, que se refiere a una bestia de no sé cuántas cabezas, es decir, algo mitológico. Pero la otra explicación que se le da es que se refiere al emperador, César. Uh-huh. Entonces aquí es donde yo me cuestiono. Entonces, ¿por qué la marca King Monster utiliza el 666 refiriéndose a algo satánico cuando realmente no se refiere a algo así? Simplemente se refiere a César, que sí, castigó a los cristianos en su momento, pero no tiene nada que ver con Satanás. ¿Tú, Ab, qué piensas acerca de esto? Pues es que también depende, ¿no? Cada quien cómo interpreta lo bueno y lo malo. Al final, pues si es, digamos, un número satánico o algo así, pues está dependiendo de lo que tú creas, ¿no? Porque para muchas personas, pues, puede ser algo que los representa, como la cultura de la Santa Muerte y eso, ¿no? Que al final de cuentas, pues, el cristiano común lo ve mal, ¿no? Uh-huh. Pero también para digamos, que el adorador de la Santa Muerte, pues el cristianismo está mal para él. Y eso depende mucho también cómo interpretemos las cosas. ¿Cómo ves el mundo a través de tus ojos? ¿Tú, Freddy? O sea, creo que Abel plantea como algo muy interesante, ¿no? Al hablar de la Santa Muerte, pues ya estamos hablando también de prácticas esotéricas. Y sí es cierto eso, ¿no? O sea, creo que las cosas son y significan para quienes viven. Es decir, tú entiendes conforme a lo que vives, a lo que crees y a lo que piensas, ¿no? Tal vez el 666 para alguien que tiene una formación estrictamente cristiana, pues obviamente va a hacer alusión al diablo, ¿no? Y a cuestiones como el infierno. Sin embargo, tal vez para una persona que se crió, en el budismo o en el hinduismo, pues obviamente no va a significar nada. O sea, creo que como occidentales tenemos muy marcado como eso, ¿no? Esta necesidad de querer ver las cosas como buenas y malas, como en este caso como divinas o satánicas, ¿no? Y creo que va... Uh-huh. Va más allá, ¿no? De esta cuestión. Y ahora, pues hablando precisamente de este tema del 666 y toda esta cuestión, no sé si ustedes conozcan, es una representación muy famosa de Baphomet. El Baphomet que encontramos sentado sobre el mundo con la mano hacia arriba y la mano hacia abajo. No sé si han visto pues esta ilustración. Sí. Pues para los seguidores de Sabrina en Netflix, es esa la que ocupan en su... Exacto, es lo que iba a mencionar, la estatua. Es como la que está en la iglesia de Satán, ¿no? Ajá, exacto. Sí. En California. Pues no sé si sabían que esta figura realmente no tiene nada que ver con una cuestión diabólica. Realmente esta ilustración, que es la que todos conocemos acerca de Baphomet, fue hecha por Eliphas Levi, que es un esoterista que incluso fue cura, o sea, fue una persona que perteneció a la Iglesia Católica y que posteriormente, yo creo que en el viaje que le dio la vida, pues decidió investigar un poco más y creó esta ilustración acerca de Baphomet. Pero realmente, como bien mencionaron ustedes, esto va más allá de lo que uno puede ver gráficamente. No sé si ustedes hayan oído hablar del hermetismo como una corriente. No, para nada. No, tampoco. Pues digamos que el hermetismo es una corriente filosófica esotérica que nos maneja varias... No sé si han leído el Kybalión.
No. Fue escrito por Hermes Trismegisto. Bueno, eso cuenta la historia, ¿no? Pero digamos que en este libro nos hablan acerca de una corriente que es precisamente el hermetismo, que es una corriente esotérica y nos da unas ciertas leyes acerca de lo que es la vida, ¿no? Entonces, realmente esta representación de Baphomet que hace Eliphas Levi, si nos ponemos a observar detenidamente, vamos a encontrar que cada una de las cosas que están ilustradas en esta imagen tienen un significado. Por mencionarles alguna, podemos encontrar el principio del mentalismo en las palabras que dice en sus antebrazos, que no sé si han visto que dice solve et coagula. Estas se encuentran escritas en su brazo y precisamente se refieren a la facilidad que debemos de tener o que deben de tener las personas adeptas a la magia, al esoterismo, para poder disolver y crear. Y que al final pues simbolizan que el todo es mente, el universo es mental. Podemos encontrar también el principio de correspondencia, que es en la mano. Ya ven que tiene una mano hacia arriba y otra mano hacia abajo. Y precisamente esto simboliza la conocida frase de como es arriba, es abajo. Incluso si nos ponemos a analizar más, o sea, está incluso la vara de Hermes. No sé si la conozcan, está muy relacionada sobre todo con la medicina. Sí. Pues este caduceo de Hermes simboliza que nada está inmóvil y que todo vibra. Podemos encontrar también el principio de la polaridad, que lo vamos a ver en que las ambas direcciones de las manos tienen a la luna negra y a la luna blanca. Los pechos femeninos y el falo masculino de Baphomet simbolizan que hay una polaridad, que hay una dualidad, que realmente todo es doble. Y podría seguir hablándoles de, pues realmente me faltan otros 3 principios, pero aquí lo importante es que quiero saber qué concepto tenían ustedes de Baphomet antes de que yo les dijera todo esto. Pues, por ejemplo, en mi caso no sabía todo ese simbolismo que tenía, pero por ejemplo sí lo relacionaba con Cianurnos, ¿no? Que era como el dios de la naturaleza para los celtas, que al final de cuentas esta parte de, pues de ese ser como mitad hombre, mitad bestia, pues siempre ha regido en la humanidad, ¿no? Siempre hemos sido esclavos de las pasiones y hasta lo vemos en la actualidad que normalmente pues todo esto que se ha generado de estos virus y esta pandemia pues nos ha llevado a seguir siguiendo nuestro instinto primordial, que es como el más bestial, ¿no? Sobrevivir. No lo hemos trabajado de una manera utilizando más el intelecto que las pasiones como tal. Tú, Freddy, ¿qué opinas, bro? Bueno, retomando un poquito de lo que dice Abel, creo que en toda la historia, o al menos en la mayoría de culturas antiguas, siempre ha existido como esta imagen, ¿no? De un hombre con cuernos, mitad cabra. Por ejemplo, en los griegos, ¿no? Está Pan, que es un semidios, que es el semidios de la sexualidad y de la fertilidad. En ese sentido también era como un dios muy buena onda, ¿no? O sea, muy eco-friendly, muy parte de la naturaleza, siempre amaba sus orgías así en los bosquecitos. Muy oculto, ¿no? De lo que tal vez se consideraba la sociedad de la polis. O sea, creo que al menos esa es como la esencia de toda esta simbología, todas estas figuras, todos estos dioses. Encontrar como la plenitud en cosas que no son como lo común o lo bien visto o lo bien aceptado. Exactamente. No sé si han escuchado acerca del mito de Prometeo y el fuego. Sí. Sí. Pues ahora sí que hablando en cuestiones esotéricas, simbólicas, pues muchas veces pensamos que toda esta cuestión de Lucifer tiene que ver con algo maligno, cuando realmente pues no, podemos encontrar uno de los muchos orígenes que hay mitológicamente en esta cultura, en el mito de Prometeo y el fuego. En este tiempo el fuego simbolizaba el conocimiento, el saber interno, el saber, ese fuego, ¿no? Que realmente fue el que le propició a la humanidad el poder hacer tantos avances. Y aunque mucha gente sigue pensando que Satanás, que Baphomet, que Lucifer tienden a ser algo negativo o incluso malvado, pues lo que realmente simboliza es precisamente esta búsqueda del conocimiento, el ver más allá de lo que está enfrente de nosotros, el cuestionarnos, el no dejarnos llevar por lo que la corriente nos dice. Pues claro, tal como Zeus consideró una osadía el acto de Prometeo al entregar el fuego a los humanos, yo creo que así resulta en nuestro mundo actual, ¿saben? Yo creo que el conocimiento suele ser una osadía.
No sé, ¿qué opinan ustedes en cuestión de que... No sé si les ha pasado lo mismo que a mí cuando quieren debatir o platicar sobre algún tema que para ustedes suele ser algo común, para las otras personas suele ser algo como un tabú o fuera de lugar. No sé, Abel, ¿qué opinas? Pues sí pasa, o sea, por ejemplo, aquí en mi pueblo tengo mi playera de los débiles visuales, que es el pentagrama invertido, Okay. y tiene pues un venado, ¿no? Y la cruz invertida igual y todo el pedo. Entonces, no sabes, el conflicto como mental que no me ha ocasionado, pero sí siento como que esa presión psíquica de que la gente me ve y pues no, pues saca de pedo, no sabe reaccionar. O sea, me ha tocado que voy caminando así en la calle porque pues esa playera la ocupo para hacer ejercicio. Uh-huh. Y también pues yo ando testeando, ¿no? ¿Cómo es este pedo acá? Porque pues o sea, en Pachuca es como más liberal y todo ese pedo. Uh-huh. Pero, o sea, me ha tocado ver que nada más por el hecho de traer esa playera la gente se cambia hasta de acera, ¿no? Es como si no, pues se espantan y pues al final digo, pues sí entiendo que pues es un símbolo que se puede interpretar de una manera muy macabra, Uh-huh. pero al final de cuentas pues no es como tal lo que se ve, ¿no? Sino va más allá del entendimiento y como lo decían, no todos están dispuestos a quitarse ese velo del prejuicio, ¿no? Sí, claro. Pues sí, muchas veces yo creo que eso es lo que detiene a las personas, ¿no? Realmente no tener el valor de cambiar sus ideas, ¿no? De cambiar totalmente su perspectiva, porque algo que es muy cierto es que cuando tú te adentras a todo este mundo del esoterismo, de la magia, pues estás obligado a replantearte muchísimas cosas que tú tenías como dadas por hecho, ¿no? Cosas que tú creías como que eran una ley, pero que realmente no, o sea, realmente el mundo es tan subjetivo en ciertas cuestiones que pues siempre tenemos una gran oportunidad de aprender muchas cosas. Alfredo, no sé tú qué opines acerca de este tema que estamos tocando. O sea, concuerdo mucho con Abel que a veces la gente pues no está dispuesta a quitarse sus prejuicios. Sin embargo, también creo que a veces la gente es muy... Bueno, como que desconoce muchas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, esta cuestión del culto de la Santa Muerte. Muchos no saben que la Santa Muerte originalmente fue un santo que murió desollado y que las figuras originales de este santo pues eran una calavera con una manta, como con el hábito de monje, pues. Y si se dan cuenta, pues la imagen de la Santa Muerte es justo eso, simplemente es como la versión simplificada de ese santo, ¿no? Uh-huh. Y cómo estas malinterpretaciones pueden generar estas otras corrientes de pensamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, el pentagrama, si no me equivoco, Uh-huh. existe lo que se llama tetragamatrón, Uh-huh. que es como una de las figuras esenciales para poder invocar la magia, que nada tiene que ver con el culto al diablo, ¿no? O el culto a Satanás. Y que también ahí va como otra cuestión, ¿no? O sea, creo que muchos ignoran el hecho de que Satanás solo aparece como una vez en la Biblia, ¿no? Uh-huh. Y su única función es poner un obstáculo en el camino. Si te das cuenta, la traducción al español de Satanás es diablo, que viene del griego, que significa diabolos, que significa el que dificulta el camino. Que nada tiene que ver, otra vez, con toda esta cuestión como de muerte eterna, de condenación, de fuego, ¿sabes? O sea, De pecado. Exacto, como que a veces ese mismo desconocimiento ha hecho que la gente empiece a rechazar este tipo de conocimiento sin saber que dentro de, bueno, no dentro de, sino al practicarlo pues puedes fortalecer muchas cosas. Y mira, precisamente ahora sí que con el tema que nos has traído a la mesa, les voy a comentar algo que pues es, bueno, digamos que es un pensamiento como muy propio. Para mí, no sé si conozcan a Set de la cultura egipcia. Sí. Entonces... No, pero... sí, en persona. En persona sí, yo tampoco. No he tenido el gusto. Ayer Molano tiene una casa, dice. Pero sí, o sea, realmente toda esta cuestión de Set, como bien mencionó Alfredo hace un momento, realmente lo que hacía Set dentro de la cultura egipcia era precisamente ponerte pruebas. Él no era malo. Mucha gente lo catalogaba como malo porque pues incluso toda esta cuestión de Set viene precisamente de los términos que mencionas, ¿no? Del diablo y todas estas cuestiones. Pero realmente Set era un dios que ponía dificultades en el camino, que ponía quizás tentaciones, pero tú como humano pues tenías esa libertad de decidir
qué podías hacer de tu vida. O sea, no era como que él te pusiera una pistola en la cabeza y te obligara a hacer el mal. Realmente era un Dios que te ponía a prueba, que ponía a prueba tu templanza, tu virtud. Pero pues muchas veces, como bien mencionan, pues se ha desvirtuado mucho este tipo de temas y pues la gente cree que es algo diabólico cuando en realidad pues no tiene nada que ver. Fíjate que también ahí entra como qué es lo simbólico y qué es lo imaginario, ¿no? Uh-huh. Porque como tal, digamos, el símbolo, si lo enfocamos en Baphomet, Uh-huh. pues es todo lo que nos decías, ¿no? Que todos esos principios del Kybalion que pues están resumidos en una imagen. Pero ahí es lo imaginario, es donde entra la parte del prejuicio, Uh-huh. pero también del libre pensamiento, que pues al final la interpretación de todos y digamos, la suma de todas sus vivencias, pues es lo que hacen que se imaginen esas cosas, ¿no? Precisamente. Y entonces ahora sí que para poder cerrar toda esta cuestión y poder seguir con los temas que tenemos el día de hoy, quiero que ahora sí que cada uno de ustedes nos compartan una conclusión acerca de este tema. Para empezar, a ver. Pues yo lo que le podría decir a nuestra audiencia, que aparte de, pues gracias que estén otra vez de vuelta aquí en El Baúl del Miedo, su podcast favorito, pues es que, pues sean de mente abierta, ¿no? Al final de cuentas, nadie tiene la verdad absoluta, y creo que pues va a estar muy cabrón que alguien llegue a tenerla algún día. Pero conocer no nos hace que sepamos más, sino nos hace que ignoremos menos. Entonces creo que eso sería lo que yo les podría compartir, de que conozcan no para saber, sino para ignorar menos. Alfredo, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu conclusión acerca de este tema? Pues creo que es un tema muy interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de saber que Francisco I. Madero era ocultista y que Uh-huh. descubrió que iba a ser presidente de México mediante una consulta a la Ouija, pues creo que son cuestiones bastante interesantes, ¿no? Y el hecho de saber que muchísimos presidentes de México también han pertenecido a logias masónicas, han realizado como ciertos ritos, han tenido como cierta afinidad a ciertas corrientes del esoterismo, pues también creo que es súper importante, ¿no? No pensar que esto solo es como una cuestión de gente pagana, sino también una cuestión que incluso te puede llevar como a tener cierto poder sobre cosas, sobre acciones, sobre puestos. O sea, creo que es importante no descartar todo lo que puede representar el esoterismo. Exactamente, como bien dice, ¿no? El conocimiento es poder. Jorge, ¿cuál es tu conclusión? Pues yo pienso que aquí es donde entra un poco lo que es la ética y la moral. Hasta qué punto un tema es aceptado por la sociedad y hasta qué punto nosotros podemos hacerlo ser aceptado. Es decir, como lo mencionabas hace un momento con Seth, pues realmente nosotros somos responsables de nuestros propios actos, Uh-huh. ¿no? Estamos conscientes de que existen cosas que van más allá de nuestro entendimiento, pero a final de cuentas, todas nuestras acciones, tanto para bien como para mal, son responsabilidad nuestra. Entonces, nosotros somos los únicos responsables de todas nuestras acciones. Positivo o negativo, nosotros tenemos que hacernos, ya lo repetí mucho, responsables. Pues sí, yo creo que esa es la palabra. Exacto, sí, es la palabra. Suena muy repetitivo, pero es la palabra. Nosotros somos responsables de nuestra vida y del giro que va a tomar. Pues bueno, con esta conclusión vamos al primer corte del día de hoy. Regresamos con más temas y con más miedo. Regresamos de esta primera pausa del Baúl del Miedo y ahora les vamos a hablar acerca de pues temas bastante interesantes y que yo creo que todos hemos escuchado alguna ocasión en nuestra vida. Jorge, ¿has escuchado acerca de los déjà vus? Claro que sí, amigo. Pues bueno, sabemos, yo creo que todos hemos escuchado que muchas veces pues hay personas que tienen como pues ciertas memorias, ¿no? Acerca de que están en un lugar y sienten que ya han estado antes ahí, que han vivido una situación y que de repente pues te llega, digamos que la luz a la mente y empiezas a recordar que quizás tú ya viviste eso. Yo creo que es una situación bastante común y que todos hemos tenido experiencias de este tipo. Obviamente hay ciertas explicaciones psicológicas acerca de qué es lo que pasa cuando tienes este tipo de cuestiones. Pero más allá de esto, quiero saber qué opinan ustedes y si han tenido ustedes un déjà vu. A ver, ¿has tenido un déjà vu? Pues yo soy de la creencia que mi vida es como un déjà vu eterno, porque me pasa muy seguido
Y aparte, pues es cagado, ¿no? Cuando te das cuenta, o sea, hay algo que te avisa que eso ya había pasado, repitiendo el mismo loop, ¿no? Que igual puede ser, como lo he leído varias veces, que cuando te pasa eso es porque alguien cambió el futuro desde el pasado, ¿no? Entonces es una cosa muy extraña porque ya se meten los viajes del tiempo, pero sí creo que pueden ser posibles los déjà vus. ¿Tú, Alfredo, has tenido un déjà vu? Sí, creo que es como bien común, ¿no? Experimentar esta sensación de que ya viviste o ya estuviste en cierto lugar. Mucha gente dice que son como a veces recuerdos o actualizaciones de tus vidas pasadas, ¿sabes? O sea, como que tal vez cuando eras un adolescente en 1930 estuviste en un baño que tenía los mismos azulejos o conociste a una persona que tenía como las mismas características físicas y eso se actualiza como en tu presente. Entonces, a mí me parece como algo muy interesante y creo que, no sé, últimamente no he tenido muchos, pero sí recuerdo haber tenido algunos. Jorge. Una pregunta, amigos. ¿Qué edad tienen? Tengo 23 años. ¿23? Igual 23. 23, Sí, ok. yo también. ¿Tú, Tito? 24. 24. Bueno, yo también tengo 24. Los déjà vus suelen ser más usuales entre personas que están entre los 15 y los 25 años. Entonces, pues nosotros ya estamos entre los últimos años de sentir una sensación como esta. Les platico un poquito. Existen 3 tipos de déjà vu diferentes. Uno es en el que sientes que ya estuviste en ese lugar, pero no tienes ningún sentimiento ni ningún recuerdo. Únicamente sientes que estuviste en ese lugar. Otro tipo de déjà vu es en el que te produce un sentimiento, pero no recuerdas el lugar ni qué pasó. Y el otro es en el que te produce un sentimiento, recuerdas el lugar y recuerdas qué pasó. Bueno, los déjà vus, digo, yo no soy médico, pero me puse a investigar un poco sobre este tema que es de mi interés. Y bueno, resulta que los déjà vus son una provocación de nuestro sistema neuronal en el que tiene, vaya por así decirlo, un fallo en el que nosotros tenemos un recuerdo sin tener que provocarlo. Es decir, si de pronto estamos acostados en nuestra cama y nos estamos acordando cuando íbamos en la prepa, de la chica que nos gustaba, no sé, es un recuerdo que nosotros estamos provocando. Y con los déjà vus funciona de forma totalmente distinta. Es decir, podemos estar tomando un trago, jugando un videojuego y de repente ¡pum! Hay un fallo en nuestro sistema y se viene un recuerdo del cual nosotros no tenemos un control. Por eso es que se tiene un déjà vu. Digo, esa es una explicación científica de la cual se ha hablado mucho. Ahora, hablando en cuestiones pues espirituales, por así decirlo, para mí un déjà vu puede ser un recuerdo hereditario. Es decir, que posiblemente yo voy a Tamaulipas, nunca he ido a Tamaulipas. Posiblemente mi tatarabuelo fue a Tamaulipas, vivió algo ahí y esa información se heredó en el ADN y yo lo tengo en mis recuerdos. Digo, a nivel espiritual es lo que a mí se me ocurre y que así podría funcionar. Son las dos vertientes alternativas que hay de los déjà vus, científico y espiritual. No sé ustedes qué opinan. Fíjate que a mí una vez mi tía me contó que, por ejemplo, cuando sucede eso, es tu subconsciente transmitiendo como que algo que ya vivió hacia la realidad. O sea, no sé si me explico, que digamos, tú sueñas algo, ¿no? Uh-huh. Este momento, por ejemplo, ya digamos que ya fue parte de un sueño que tuvimos hace varios días. Entonces nuestro subconsciente lo único que hizo fue llevándonos por el camino del mismo inconsciente para poder llegar hasta este punto en este preciso momento. Uh-huh. Eso es algo que me dijeron, no se puede comprobar como científicamente, pero pues también puede ser una suposición, ¿no? Y miren, antes de preguntar a una última opinión acerca de este tema, quiero presentarles a un nuevo invitado que tenemos aquí en el Baúl del Miedo. Roberts, por favor, preséntate, amigo. Hola amigos, mucho gusto, soy Daniel, me dicen Roberts, y buenas noches. Buenas noches también a ti. Y ¿quieren saber que tuve un déjà vu? Pues he tenido bastantes, uh-huh. Últimamente, todo cuando voy al bosque, pero solo me dan en el bosque, no me han dado en ninguna ciudad o en algún lugar como
bullicioso, solo con la naturaleza, cual es bonito para mí porque me siento como que he experimentado la misma sensación de paz varias veces. Pues sí, ¿no? Yo creo que ahí podíamos entrar un poco a lo que opina Jorge, que realmente pues sí puede ser que quizás en una vida pasada hayamos tenido la oportunidad de poder estar en ese lugar, incluso con la misma persona, ¿no? Porque muchas veces se dice que pues conforme vamos viviendo nuestras diferentes vidas, nuestras diferentes reencarnaciones, pues solemos encontrarnos con personas que en otras vidas ya habíamos hablado, ¿no? Como dicen muchas veces, los afines suelen encontrarse. Entonces, pues yo creo que sí es un tema bastante interesante y bastante curioso. Dejemos de lado esta cuestión de los déjà vus y quisiera preguntarles, aprovechando que somos bastantes, Roberts, ¿has tenido alguna experiencia paranormal? Una experiencia paranormal. Una experiencia paranormal, pues la tuve cuando era chiquito, pero ha sido la única y no sé si ha ido... Sí, bueno, mis recuerdos y lo que le dije a la gente que todavía se acuerdan es que me pasó, pero hasta ahora yo no sé si, bueno, de verdad pasó de que yo estaba en el rancho de la familia y normalmente ahí se dice que siempre pasan cosas. Y entonces yo vi como se postraron sobre la ventana, lo cual a mí me sacó mucho de onda porque no había nadie. Y pues me quedé pensando de que quién pudo haber sido yo, ha sido el único que me ha pasado. Suena bastante interesante y sobre todo, ¿qué edad tenías cuando la viviste? Era como 11 años. 11 años, es ahí cuando te cuestionas, ¿fue algo que realmente pasó o fue cuestión de mi imaginación? Supongo que así lo piensas, ¿no? Exacto. Sí, te entiendo completamente. ¿Tú, Alfredo, alguna historia paranormal que nos tengas? Este es como, bueno, creo que solo me han pasado dos, pero esta es como mi favorita. Pues yo creo que todos estudiamos en La Salle, ¿no? En el edificio del centro. Así es. Entonces, creo que pues desde siempre se cuenta esta historia, ¿no? Y que en el edificio de atrás pues hay una niña que se aparece y que te espanta, incluso profesores que lo cuentan. Hay una maestra que supuestamente tiene una foto de esta niña. Pero bueno, lo que a mí me pasó es lo siguiente. Una vez me quedé hasta tarde haciendo un proyecto en la prepa. Y como para ubicarnos un poco, esta prepa se divide en tres edificios: el de la parte frontal, la parte del medio y la parte trasera. Yo me encontraba en el edificio de la parte trasera y tuve que trasladarme al edificio de la parte del medio. Entonces, cuando yo regreso al edificio de la parte trasera, en medio de una de las canchas veo una niña de blanco. Una niña como de unos 5 años, así, vestido blanco, zapatos blancos. Pues lo primero que piensas es tratar de encontrar como una explicación lógica, ¿no? De por qué estás viendo eso. O sea, creo que esto es lo que siempre pasa cuando ves como algo que no es muy normal, ¿no? Pensar cuál sería la explicación. Entonces primero pensé, no, pues eran como las 10, ¿no? No es posible que haya sido como una niña que haya entrado, tal vez es como hija de alguien, pero si es hija de alguien, ¿por qué trae un vestido blanco? O sea, como que traté como de encontrar esta respuesta lógica, ¿no? A lo que estaba viendo. Y cuando intenté acercarme como a ver qué pasaba con esa niña, pues ya no estaba, ¿no? O sea, había desaparecido. Y, o sea, lo curioso de este como escenario es que no había como ningún lugar posible en donde se pudo haber escondido esa persona, ¿no? O esa niña. Entonces, pues al agotarse como toda explicación lógica, pues ya tuve que ceder, ¿no? A creer que era la niña que espanta ahí en la Salle. Y, bueno, esta historia me pasó con Osby, que es un amigo de Daniel, él y mío, que igual, si quieren, cuando gusten podemos invitarlo para que la corrobore. Claro que sí, pues sí, estaría chido que invitáramos al buen Osby. Ya me había dicho Osby que sí quiere participar en el baúl. Y por ejemplo, cuando estábamos haciendo el podcast de leyendas japonesas, así había una leyenda, no sé si te acuerdas, Tito, de que en los baños se aparece desde las escuelas en Japón. El takataka. Que tocas la puerta y supuestamente el takataka no hay como alguna prueba de que sea verdad, pero si tú invocas el takataka, se mete al baño y te mata. O sea, está como muy loco eso. Algún día hay que intentarle en La Salle a ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿no? Estaría muy bien.
Y ahorita que mencionan a La Salle, Alfredo, yo pensaba contar una historia diferente, pero ahorita que tocaste ese punto, esa historia en La Salle, no sé si me lo permite mi amigo Roberto continuar con esa anécdota. Claro que sí, claro que sí. A mí me pasó algo muy peculiar con un amigo, voy a mencionar su nombre, Sebastián Pineda, no sé si lo ubican. El buen Pine. ¿No? Bueno. Yo sí. Bueno, en una ocasión, ustedes recuerdan que a las 3 de la tarde limpiaban todos los salones y los cerraban. Entonces, si tú tenías que volver para realizar algún proyecto, tenías que pedir permiso de dirección, hablaban intendencia y lo abrían. ¿Están de acuerdo conmigo? Uh-huh. Ok. Bueno, cuando me encontraba en, al parecer, cuarto semestre, la verdad no me acuerdo, estaba trabajando con este buen amigo y fuimos a comer, regresamos como a las 4, es decir, a la hora que ya estaban cerrados todos los salones. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de los salones entrando a la izquierda del primer piso, por así decirlo, que el último salón tenía 2 puertas, ¿lo recuerdan? Uh-huh. Sobre todo yo creo que tú, Abel, sí te debes acordar. Ajá, el de respiradores. Uh-huh. Sí, 2 puertas. Perfecto, ok, están de acuerdo conmigo, tenía 2 puertas. Entonces nosotros fuimos a pedir permiso de dirección para que nos abrieran el salón, nos dijeron que sí y fuimos a esperar afuera. Curiosamente, mientras esperábamos recargados en el barandal, se abrió la puerta y se azotó. Muy feo, sonó horrible. Y nos regañó el entonces director de la prepa y nos dijo que por qué azotábamos las puertas. Nosotros no sabíamos qué explicación darle porque estaba cerrado. Incluso nos quería reportar. Entonces don Teo, el que era el intendente en ese entonces, estaba a punto de abrir la puerta y le dijo: pues no, señor director, está cerrado, yo cerré con llave, los chicos no lo abrieron, no me explico por qué se abrió y se azotó la puerta. No tiene por qué castigarlos porque estaba cerrado, ellos no fueron. No, pues sí fue bastante impactante. Sí, bastante, y mucho más porque yo me acuerdo que unas semanas antes de eso, el que era director en ese entonces, que no me agrada demasiado y no pienso mencionar su nombre, pero incluso lo mencionó en el homenaje de la escuela, y yo pienso que si lo mencionó fue algo porque le marcó bastante. Mencionó que estaba sentado en la dirección en la tarde-noche, ya no había nadie en dirección, se abrieron las ventanas y salieron volando sus papeles mientras abrió la puerta de la dirección. Digo, a mí se me hace algo bastante extraño cuando realmente a este amigo y a mí nos sucedió esto y también al director. Entonces, ahorita con lo que nos cuenta nuestro amigo Alfredo, pues yo sí pienso que puede haber algo más en ese colegio. No sé ustedes qué piensan al respecto. Pues sí, ¿no? Al final fue una hacienda y pues las haciendas no son como que digas el tipo de edificio que sea muy positivo energéticamente, ¿no? Entonces, pues sí puede ser. Yo nunca tuve una experiencia paranormal como en ese lugar exacto, pero pues sí, sería cuestión de buscar e invocar al tacataca, ¿no? A ver si aparece. Alfredo, ¿te puedo preguntar el nombre de la maestra sin mencionar apellidos ni ningún otro? Porque también una maestra me lo platicó, sin mencionar apellidos. Bueno, a mí me contó Marcela y sé que la foto de la niña la tiene Lilian. Ok, maestra de inglés. Ajá, exacto. No te pases, a mí también me lo contó otra maestra de inglés, voy a mencionar su nombre, Mabel, no menciono apellidos por no meternos en conflicto, pero ahí es cuando te preguntas, ¿qué onda, no? ¿Por qué las maestras de inglés que normalmente se encontraban de 4 de la tarde en adelante dentro del colegio? Incluso no sé si sabían que se supone que abajo del... Bueno, ya ven que está Pastoral, las escaleras de Pastoral. El puente. Sí. Ya ven que hay como una pequeña puertita abajo. Uh-huh. Ya ves que se supone que dicen que esa puerta conecta incluso hasta con la iglesia de San Francisco. Así es. Las catacumbas, ¿no? De Francia. Uh-huh. Ajá, exactamente. Como bien dice Abel, pues yo creo que sí puede haber muchas cosas adentro de este lugar. Y considerando que tiene años de existir y como bien sabemos, pues normalmente todas estas cuestiones energéticas dejan pues su impresión dentro de los lugares en los que acontecieron estas cuestiones.
Y bueno, les quería comentar otro tema que queremos a ver si ustedes nos pueden dar una respuesta acerca de los espejos. Jorge. Miren, les quiero platicar algo que para mí es un poco complicado de contarlo. Realmente me cuesta mucho, ¿saben? Es algo que a mí me ha impactado de una manera que no tienen ni idea cómo. De un tiempo hacia acá, me ha ocurrido 2 ocasiones. Me observo en el espejo y mi reflejo está haciendo acciones involuntarias a lo que está haciendo mi cuerpo. No sé si me doy a explicar. Está haciendo cosas diferentes a lo que yo estoy haciendo. Miren, la primera vez que me pasó, seré muy sincero con ustedes, este es un podcast abierto. Y la primera vez que experimenté esta sensación me encontraba un poco alcoholizado, bebí un poco. Entonces yo se lo adjudiqué a eso. Y no le di mayor importancia, digo, estaba tomado y pasó. Pero están de acuerdo conmigo que aunque hayan tomado, no observan cosas como esas en el espejo, ¿o no? Pues sí. No creo, o sea, si es de un espejo, pues está más canijo, ¿no? Te creería pues que se prendan las luces o cosas así. Exacto, sí, por ebrio que estés no ves cosas así. Digo, yo realmente esa ocasión se lo quise adjudicar a eso. Me tomé 2, 3 copas a lo mucho, es decir, no me encontraba en un estado en el que no pudiera reconocerme en el espejo. Bueno, progresando con mi historia. Hace algunos días estaba a punto de bañarme, había cenado, estaba yo en un estado totalmente consciente en mi casa, su casa. Gracias. Me observé en el espejo y mi reflejo hizo un movimiento totalmente diferente al que estaba yo haciendo. ¿Y saben qué fue lo peor? ¿Qué? Se burló de mí. Es algo que sinceramente me causa un sentimiento, no sé cómo explicarlo, de incertidumbre, de tristeza. Yo no sé si es algo espiritual, psicológico, no lo sé. Créanme que pasando esto pienso recurrir a un psicólogo, no lo sé, pero dudo mucho que se trate de algo así, es algo muy real. A mí sinceramente no me asustó, pero sí me causa molestia tener que ver este reflejo en el espejo insultándome, burlándose de mí. No entiendo de qué se trata. ¿Es un demonio, un espíritu? ¿Es mi mente jugándome una broma, un juego? No lo sé, pero es algo que a mí realmente me ha marcado bastante. No sé qué opinas tú, Roberts, acerca de esto. Pues yo, o sea, estabas en tu casa. Así es. O sea, yo la verdad sí soy muy creyente de lo paranormal y he dado de todo para que se me aparezca algo. Nunca lo he logrado, además de esa experiencia. Pero, pues sí, o sea, los espejos, según tengo entendido por historias y leyendas que he escuchado desde niño, que son como una forma de comunicación entre el más allá y el mundo terrenal, ¿no? Entonces, o sea, eres la primera persona que me cuenta una historia así, o sea, que, bueno, reciente, y me sorprende y, wow, o sea, no podría, me quedo sin palabras, es como muy asombroso que pases todas esas cosas. Sí, claro. Te dejan felices. Y pues sí, precisamente yo fue lo que le comenté a Jorge cuando me comentó toda esta cuestión, que muchas veces se dice que los espejos son portales hacia otros mundos, hacia otro tipo de cuestiones. E incluso, bueno, no sé si a ustedes les guste La Mano Peluda, lo que fue el programa radiofónico. Sí. Sí, pues realmente yo creo que fue algo que marcó época y pues como bien saben, pues es una de nuestras inspiraciones dentro del baúl. Y había una historia que se me hizo muy similar a todo lo que cuenta Jorge. En esta historia nos dice que había una niña que pues de repente empezó a tener como comportamientos extraños, empezó a dejar de comer. No era la misma persona con la que habían tratado sus padres, pero todo esto se debió a que su abuela había comprado un espejo en una venta de garage. Y resulta que este espejo, digamos que de alguna manera estaba maldito. Tenía un espíritu, un demonio, una cuestión espiritual, que era precisamente lo que estaba influenciando a la niña y lo que estaba cambiando el ambiente dentro de su casa. Entonces yo creo que puede ir quizás por ahí. No sé qué opinas tú, Alfredo.
Pues me parece muy interesante lo que menciona Jorge respecto a los espejos. Pues, creo que históricamente pues también se ha hablado de que son puertas a otras dimensiones incluso, ¿no? Y que han sido objetos, ¿cómo decirlo? No sé, ¿han visto esta serie de Castlevania? De Netflix, que toma como muchos elementos del esoterismo. No sé si recuerdan que en uno de estos episodios usan un espejo para convertirlo en una especie de portal que transporta a las personas. Ajá. Y mucha de la magia antigua mencionaba como ese tipo de usos, ¿no? Para los espejos. Entonces, o sea, yo no descarto del todo que lo que le pase a Jorge tenga que ver un poco con esta cuestión de energías y de... Y pues bueno, para acabar este episodio de su podcast favorito, El Baúl del Miedo, les agradecemos a todos los que nos han escuchado durante pues estos 19 podcasts que llevamos. Esperemos que sigan más. Tenemos aquí en una llamada entrando en la cabina de nuestro buen amigo Pelos. Hola, Pelos. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Tienes alguna historia paranormal que nos quieras platicar? Sí, fue una que está media extraña porque le pasó como a varias personas lo mismo. Entonces ustedes me dicen, cuando ya vas para esta historia. Estamos listos pues para escucharte. No lloren. Me di cuenta que pues yo estaba como en sexto de primaria más o menos y yo ya estaba viviendo en mi pueblo, ¿no? La casa la acababan de construir, entonces pues no teníamos puertas en los cuartos. Y recuerdo que yo llegué de la escuela y en la noche a mí se me echó como el muerto, ¿no? Me da mucha parálisis del sueño. Y así una noche normal me dio parálisis del sueño. Y de repente me desperté, miré hacia la entrada del cuarto y vi como una vela, bueno, como si fuera el resplandor de una luz, ¿saben? Así que está todo oscuro y se prende una vela. Entonces, pues como yo tenía parálisis del sueño en ese momento, pues no... Al principio yo pensaba que eran mis papás, ¿no? Entonces dije, bueno, ya van a pasar mis papás y me van a mover o no sé, se me va a quitar. Pero resulta que no eran mis jefes, sino que, o sea, yo estaba viendo hacia la entrada del cuarto y empecé a ver a una señora con un velo, ¿no? Y traía una vela en sus manos. De repente se acercó y se quedó parada al lado de mí, pues yo la vi y empecé a llorar. O sea, eso fue cuando tenía como, ¿qué será? Como 10 años, yo creo. Ya pasó, me traumé un poco. Ya entrando a la universidad, le cuento esto a una amiga y me dice que ella soñó lo mismito, o sea que igual le dio parálisis del sueño, que volteó a ver la entrada de su cuarto, pero la señora traía cargando unos libros. Y después otro compa dice, no, ¿sabes qué? Yo tengo una historia bien fea. Y me empezó a platicar que le dio parálisis del sueño, que vio en la entrada de su cuarto y que había una señora con un rosario. O sea, nos pasó lo mismo a los 3 y eso pues sí estuvo medio intenso. Sí, no, pues es algo que no te explicas. No sé qué piensen los demás, pero sí me han platicado varias personas que pueden llegar a tener sueños como conectados. No, pues yo creo que es algo que sí puede y suele suceder, ¿no? Yo creo que realmente a veces subestimamos todas estas conexiones. Sí, la neta, se me hace como bien extraño. Igual y significa como algo en común, ¿no? De que está haciendo algo que está haciendo el cerebro para indicar algo. Pero quién sabe. Eso que dice Pelos, pues, o sea, yo igual he escuchado banda que tiene historias muy parecidas, en cuestión de que ven como una señora con una vela y que los observa fijamente mientras duermen. O sea, creo que hay como un patrón, ¿no? O tal vez como ese pensamiento colectivo. Tal vez yo creo que es más como una manifestación de un pensamiento o de una como sensación, ¿saben?
Pienso que los sueños pues tienen una relación con lo que nuestras preocupaciones. Uh-huh. Igual y como estaban viviendo la misma situación, fue que pasó. Pero bueno, sí, es como muy curioso que sea el mismo patrón de la señora con la vela, ¿no? Porque los está viendo. Y pues supongo que sí debe tener algo que signifique, ¿no? No creo que nada más sea como un sueño más. Exacto. Pues, sí puede estar más allá de lo que sabemos. De hecho, este vato, ¿no? El Jung decía que existe como una mente colectiva en donde todos estos imaginarios se manifiestan tal vez no al mismo tiempo, pero sí en diferentes personas, en diferentes lugares del mundo. Es decir, ideas como el dinero o la muerte, que son tan universales, tienen pues como su conceptualización y su presentación en estos sueños, ¿no? Tal vez. Pues sí, yo creo que es muy cierto, ¿no? Que todo este tipo de conexiones energéticas, pues es algo que puede pasar realmente, ¿no? Realmente a veces nosotros subestimamos el poder que tienen todas estas conexiones energéticas mentales y que realmente, incluso en la cuestión de los sueños lúcidos, pues sí podrías llegar a contactarte con otra persona. Pero bueno, ya estamos llegando al final de este podcast, ya vamos a llegar prácticamente a la hora de duración. Entonces pues les quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. No sé si quieran, ahora sí que uno por uno nos den una conclusión y ya nos despedimos. Alfredo. Pues creo que no está de más siempre como traer estos temas sobre la mesa, ¿no? O sea, creo que durante mucho tiempo hemos seguido esta idea tradicionalista de que pues, la ciencia es la ciencia y que no hay que cuestionar nada. Pero pues creo que es importante también darle chance a otro tipo de pensamientos, ¿no? Otro tipo de corrientes, otro tipo de disciplinas que pues permiten abrir la conciencia y pues conectarse más con lo que uno vive. Abel. Pues sí, igual como decía hace rato, no está mal pues conocer las cosas, ¿no? Y más que nada esto que platicamos de ciencias ocultas y esoterismo, pues al final de cuentas existen, las queramos aceptar o no. Hay gente que es más experimentada en ello, hay quienes somos neófitos todavía, pero pues es parte de la vida, ¿no? O sea, vamos aprendiendo y vamos evolucionando como personas y como seres humanos también con estos temas. Robert. Pues yo las acepto y yo espero que las personas que aunque tengan su punto se den la oportunidad de conocerlas, de informarse, y pues yo sí me sigo, bueno, más bien por esta parte mía de experimentar las cosas, pues aunque puede sonar muy loca la idea de hacerlo, pues sí me interesa hacer las cosas, de tener contacto con lo desconocido, y pues ya va de cada persona que tanto acercamiento quiera tener con estas pseudociencias o creencias o misticismos. Jorge. Por lo general mi círculo de amistades, como hace rato lo mencionaba, creo que Abel, no estoy seguro, mencionaban de que, pues el término científico, ¿no? De que marcan un punto y final a algunas situaciones. Entonces para mí es bastante grato poder tener una plática como la que tenemos normalmente en estos podcasts del Baúl del Miedo con mi amigo Roberto y con los invitados. Entonces para mí es un gusto enorme poder tener esta plática con ustedes. Pelos, ¿qué nos tienes que decir como conclusión? Queramos o no, las energías existen, influyen en todo lo que nos rodea, nos influyen en nosotros, y pues solamente hay que saber cómo manejarlas, ¿no? Y canalizarlas para nuestro favor. Pues les agradezco, como ya les dije a todos ustedes que nos hayan acompañado esta noche. Para mí pues es muy ameno poder platicar con ustedes acerca de estos temas. Les agradezco que nos hayan acompañado esta noche. Y pues ya saben que la invitación está abierta para que posteriormente podamos seguir platicando más acerca de todo este mundo sobrenatural, paranormal, toda esta cuestión de misterios. Y también agradecer a todas las personas que nos siguen escuchando hasta ahorita. Ya vamos más de una hora, así que les agradecemos que nos hayan prestado su atención. Ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales como El Baúl del Miedo en Facebook,
en Spotify igual como El Baúl del Miedo, así como en todas las plataformas de streaming, y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. Les agradecemos y los esperamos para la siguiente emisión del Baúl. Buenas noches. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo.